Tres. Caso Ruiz Fuentes y otra versus Guatemala. Su señoría, con fundamento en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa se opone a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía, toda vez que resulta totalmente contraria a los principios que deben de ser objeto de estudio para la imposición de cualquier medida. La Fiscalía refiere que se actualice el riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, así como de que la integridad física de la víctima, ofendidos y testigos se encuentren en un riesgo latente. Sin embargo, estas consideraciones, lejos de ser ciertas, únicamente son suposiciones que no encuentran un sustento objetivo en datos de prueba idóneos para resultar procedente esta solicitud. Por cuanto hace que el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia, del estudio de riesgos procesales suscrito por la licenciada Susan Costa, se determina que el señor Carlos efectivamente cuenta con un arraigo en el lugar donde debe ser juzgado, siendo en la ciudad de Querétaro, pues es ahí donde ha residido desde hace 20 años y en donde además se encuentra su actual trabajo. Ahora, también se determina que cuenta con dependientes económicos que lo vinculan a residir en este lugar, siendo en primer lugar su hijo, de nombre Darío Puentes de la Fuente, y en segundo lugar sus progenitores, que si bien es cierto que estos últimos habitan en una entidad federativa diversa, no menos cierto es que hasta este momento la Fiscalía cuenta con el domicilio cierto y correcto donde se ubica. Por tanto, esta consideración bajo ningún contexto puede ser determinada como un aspecto que facilite la sustracción de la acción de la justicia. Como tampoco puede ser considerado el hecho de que tenga hermanas en El Salvador y que cuente con un pasaporte vigente. De la carpeta de investigación no habrá ningún dato de prueba que acredite que en los últimos meses mi representado ha salido del país en dirección a El Salvador o a cualquier otro destino. Ahora bien, la Fiscalía refiere que se debe tomar en cuenta la pena que se le puede ser impuesta al imputado de acuerdo a la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Sin embargo, señoría, ese es un aspecto que no se puede tomar en consideración, ya que violenta de forma grave el principio de presunción de inocencia que contempla el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Federal. Por último, por cuanto hace a que la integridad personal de los testigos, ofendidos y víctimas se encuentre en riesgo, hasta este momento la Fiscalía no ha acreditado de forma fehaciente cuál es la conducta que ha desplegado mi representado desde el momento en el que supuestamente cometió el hecho delictuoso hasta su detención, que haya sido tendiente a lastimar a estas personas. Por lo que la medida cautelar solicitada resulta ser innecesaria por no haberse acreditado los riesgos procesales en mención. Resulta ser desproporcional, ya que en el estudio de riesgos en comento se determina que existe un riesgo medio, más no un riesgo alto, que sería el adecuado para justificar una prisión preventiva. Y por último, resulta no cumplir con el principio de mínima intervención por parte del Estado, ya que es este quien de forma total restringe el derecho de libertad personal, que conlleva una afectación en los derechos de libre profesión, así como el de derecho de libre desarrollo de la personalidad. Ahora bien, esta defensa no pasa por alto que se debe de cumplir con los principios que tienen las medidas cautelares. Sin embargo, tampoco se debe de olvidar cuál es el criterio que ha adoptado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de que la medida cautelar impuesta debe ser la que menos lesione derechos fundamentales de la persona. Es ante esta situación que esta defensa propone la imposición de la presentación periódica de forma mensual ante el juez y, por último, la prohibición de salir del país sin autorización previa. ¿Por qué del país y no de la entidad federativa? Bueno, pues como hice mención anteriormente, el imputado tiene dependientes económicos que son sus progenitores y de tal forma los mismos no quedarán en un desamparo. Estas medidas cautelares resultan ser necesarias, idóneas, proporcionales y cumpliendo el principio de mínima intervención, debido a que se tiene la certeza jurídica de que el imputado comparecerá a lo largo del procedimiento, que el Estado únicamente intervendrá restringiendo de forma parcial el derecho a libre tránsito y siendo ante el cual mi representado comparecerá a firmar de forma periódica. Y por último, que esta medida únicamente da la certeza jurídica de en dónde se encuentra mi representado y de cuántas veces va a tener que comparecer ante esta potestad judicial. Es por lo anterior que esta defensa reitera su petición de que se consideran las medidas cautelares solicitadas y no se dé trámite a la manifestada por el agente del Ministerio Público. Es cuanto, señoría.